Bueno, pues Carolina, para que ir rápido, va a presentar una ponencia sobre cambio climático y enfermedades transmitidas por vectores en el contexto de Andalucía. Va a hablar sobre la magnitud del problema que tenemos tanto a nivel autonómico como nacional. Adelante, Carolina, un placer tenerte por aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, y buenas tardes a todos. Y bueno, en primer lugar, agradecer al Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, en concreto, bueno, pues a Marina Lacasaña y a Clara Bermúdez por la invitación a participar en estas jornadas de la primera, ¿no?, de transferencia de evidencia científica vinculada al cambio climático y a vectores. Y por supuesto a todos los que estáis ahora mismo conectados por vuestro interés y vuestro tiempo en este tema tan interesante, ¿no? Antes de empezar, me gustaría dar un apunte, y que yo considero que estas jornadas ponen en valor una cuestión muy necesaria y tremendamente importante, que consiste en dar difusión e incrementar el conocimiento de los ciudadanos en estrategias en las que somos los propios ciudadanos los que podemos ser los verdaderos protagonistas. A lo largo de la tarde vamos a ver cómo se ponen encima de la mesa una serie de instrumentos o de herramientas que al fin y al cabo lo que nos van a ayudar es a proteger nuestra salud y de todas las personas que tenemos en nuestro entorno. En mi caso, bueno, desde el Servicio de Salud Ambiental de la Dirección General de Salud Pública de Ordenación Farmacéutica, nosotros coordinamos y lideramos los planes y programas de vigilancia y control vectorial que se llevan a cabo aquí en Andalucía. Y bueno, en este sentido, bueno, pues nos gustaría comentaros un par de aspectos, ¿no? Lo primero es esa relación que existe, esa vinculación entre el cambio climático y las enfermedades transmitidas por vectores en el contexto de nuestra comunidad autónoma, pero también nos gustaría explicaros también esas herramientas de gestión que, bueno, pues que hemos implantado y que, bueno, que afortunadamente, pues, como veremos al final, muchas de ellas han supuesto minimizar el impacto de estas enfermedades en la población, pero lo vamos a centrar sobre todo en dos actores principales, uno en el ámbito local y otro en la ciudadanía. Bueno, pues en un principio, como he comentado, vamos a hablar sobre el cambio climático y las enfermedades transmitidas por vectores. Bueno, lo primero, en cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, indicaremos que son, o hay que definirlas como enfermedades infecciosas, que son causadas por microorganismos patógenos, como son bacterias, virus y parásitos. Son transmitidas por artrópodos hematófagos, principalmente, bueno, pues tenemos mosquitos, garrapatas y flemotomos. Indicaros que estos artrópodos hematófagos, bueno, pues lo que hacen es que se alimentan, ponemos el ejemplo de un mosquito, ¿no? Se alimenta de un hospedador, pues necesita esa sangre las hembras para poder sintetizar los huevos. Y bueno, pues al alimentarse de esa sangre, lo que hace es que además si ese hospedador está infectado por un virus, una bacteria o parásito, pues lo lleva en la sangre. El propio vector se reproduce y a continuación, cuando vuelve a alimentarse de otro hospedador sano, le inocula esos microorganismos patógenos, ¿no? Ese sería un modelo de transmisión, que es el directo, pero también existen otros modelos en los que participa un animal que actúa como reservorio, como es el caso de la fiebre del Nilo Occidental, donde es el ave el que actúa como principal reservorio. Luego hablaremos un poco más de esa enfermedad. Bueno, como ejemplos aparece la primera, fiebre del Nilo Occidental. El vector transmisor es el Culex pipiens. Dengue y chikungunya, el vector principal es la Aedes albopictus, también nombrado mosquito tigre. Y también, bueno, pues tenemos la leishmaniosis, que el vector transmisor es los flebotomos. Y como ejemplo de garrapata tenemos la enfermedad de fiebre hemorrágica de Crimea del Congo, ¿no? Simplemente dos apuntes. Estas enfermedades suponen el 17% de la carga mundial de enfermedades transmisibles y causan aproximadamente pues, 700.000 muertes al año, ¿no? Estamos hablando de un número importante. En cuanto a eso en cuanto a enfermedades transmitidas por vectores, en cuanto al cambio climático, de una forma muy, muy ligera, ¿no? Podemos decir los que son los cambios que se producen a largo plazo en las temperaturas y en los patrones climáticos. Pero si echamos mano un poco de la bibliografía y de los que trabajan en todos estos factores que afectan a la propagación de las enfermedades transmitidas por vectores, sabemos que el cambio climático es un factor más a tener en cuenta, pero lo correcto sería hablar pues, de un cambio ambiental global o cambio global, que son todos esos impactos que generan la actividad humana sobre el funcionamiento de la biosfera. Y bueno, aquí tenéis en bibliografía cuáles son los principales factores asociados a la emergencia
y la emergencia de agentes patógenos humanos y, bueno, pues me gustaría señalar algunos de ellos. Por ejemplo, de los cambios de uso de tierra o de las prácticas agrícolas, que es un factor de gran relevancia, ¿no?, a la hora de explicar esas posibles razones por los que se desencadenan las enfermedades transmitidas por vectores a nivel global, o bien los viajes internacionales y comercio internacional, que también son motivos de propagación de algunas enfermedades transmitidas por vectores, ya que se introducen virus o especies invasoras que al final son vectores o reservorios de estas enfermedades. Y, por supuesto, ahora nos vamos a dedicar un poquito más especialmente, pues, al cambio climático, que es el punto importante de esta exposición. Como no puede ser de otra manera, y como hayan hecho ya actualmente todos los ponentes que han hablado hasta ahora, bueno, pues recomiendo igualmente la lectura profunda de estas guías de cambio climático en enfermedades transmitidas por vectores y roedores. Aquí vamos a dar pinceladas, pero ahí viene perfectamente descrito. Las personas profesionales que han participado tanto en la elaboración como en la coordinación, pues tienen un gran bagaje profesional en este campo y bueno, pues de ahí lo que voy a extraer son, bueno, pues determinadas ideas que considero que son importantes señalar. Lo primero es que, bueno, la región andaluza es una zona especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Los principales efectos que se derivan son, pues, el aumento de niveles de gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura, aparición de fenómenos meteorológicos extremos, entre otros. En relación con vectores y reservorios, tendríamos que destacar en particular la temperatura y las precipitaciones, porque ambos pues tienen una gran dependencia de estas variables climáticas. En el sentido de que cuando se producen cambios en la temperatura y en las precipitaciones, repercute de manera directa, ¿no?, en alteraciones en su comportamiento, en su actividad y en su distribución geográfica. También tenemos que tener en cuenta que los vectores artrópodos son seres vivos de sangre fría, por lo cual no son capaces su metabolismo no mantiene su temperatura de una manera constante y dependen de esa temperatura ambiental, ¿no? Por lo cual va condicionado su ciclo vital, su ciclo biológico, etcétera, etcétera, ¿no? A modo de resumen, bueno, en el caso de se aumenta la temperatura, como uno de los efectos que hemos comentado, pues bueno, tenéis a mano izquierda el ciclo biológico del mosquito, por ejemplo, ¿no? Pasa por la fase de huevo, larva, pupa y luego mosquito adulto y vuelve con la puesta de huevos, ¿no? Bueno, pues este ciclo, con un aumento de temperatura, lo que supone básicamente es un aumento de número de generaciones al año. ¿Vale? Esto supone más mosquitos, digamos, densidades más altas de mosquitos potencialmente transmisores, ¿no? También aumenta su periodo de activación. Eso quiere decir, actualmente los veranos son más prolongados, por lo cual se activa antes este inicio de generaciones, por lo cual durante más épocas del año puede haber más presencia de mosquitos adultos. Como disminuye la humedad ambiental al aumentar la temperatura, pues estos vectores requieren hidratarse, ¿no? Por lo cual pueden aumentar la frecuencia de picadas, ¿no? Un efecto que nos beneficia un poco es que se acelera su muerte, y otro de los que nos perjudica, pues, que ese tiempo de desarrollo que hemos comentado cuando el vector ingiere esos microorganismos patógenos y se produce la replicación, con un aumento de temperatura también se acorta ese tiempo de replicación, por lo cual digamos que tendríamos pues un mosquito preparado, ¿no?, para infectar en menor tiempo posible. En cuanto a las precipitaciones, bueno, pues hay dos aspectos, ¿no? Uno, si aumenta, pues obviamente tenemos más zonas de cría favorables, porque ellos necesitan agua estancada para poder criar los huevos, y por otro lado aumenta la densidad de la vegetación, por lo cual son buenos refugios para los adultos. En el caso de que descienda la precipitación, bueno, pues hay veces que coinciden, al haber tan pocas zonas con agua, coinciden zonas donde está el vector y reservorio, y bueno, pues podrían ser zonas donde se podría aumentar esa transmisión de patógenos. Existen otros factores, sí que hay inundaciones y ascenso de nivel del mar, pero eso os lo dejo para que os leáis con profundidad la guía y también os nutráis vosotros mismos de esta información, ¿no? Bien, os traigo un ejemplo de la distribución de un vector en concreto, de la Aedes albopictus, el comúnmente llamado mosquito tigre. En este mapa del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, de este febrero de 2023,
Como veis, España aparece entre la zona roja y la zona amarilla, son las zonas en las que está introducido o establecido este vector. En España, la primera vez que se atipa, se determina la presencia de este vector fue en el año 2004 en Cataluña, en una provincia. Pues en menos de 20 años de una provincia de España, pues ver cómo está ahora, ¿no? Como veis, el mosquito se distribuye, avanza y está cómodamente establecido, tiene bastantes probabilidades de acomodarse en nuestro territorio, igual que en otros, como veis, en la zona europea, ¿no? En cuanto a Andalucía, bueno, pues os traigo algunos mapas que hemos tenido información de la presencia de la Aedes albopictus desde el año 2014 a través de una plataforma de Mosquito Alert, en la que la ciencia ciudadana bueno, pues se pone en marcha, ¿no? Cualquier ciudadano puede hacer una foto a un mosquito que, bueno, como veis, el mosquito tigre tiene ciertas características de líneas blancas, negros, rayados. En el caso de que algún ciudadano considere que ha tipado uno, puede hacer una foto y unos entomólogos pues bueno, verifican qué es la especie y se georreferencia y aparece en un mapa que es público, ¿no? Pues bien, desde el 2014 tenemos estos datos, bueno, y como veis, inicialmente, bueno, como descendía desde Cataluña, Valencia, Murcia, bueno, pues la zona de Almería se ve en esa zona, y luego en las provincias de Granada, Sevilla y la zona de Málaga, pues como veis, bueno, pues es un vector que le gusta viajar en coche, viaja también en avión y en otros, es fácil, ¿no? Se coloniza sitios donde se viaja, va muy... digamos, hay estudios incluso que han identificado un número de mosquitos que se han trasladado durante un año y son bastantes, ¿no? Se traslada, digamos, con mucha facilidad. En años posteriores ya veis cómo llega a otras provincias como Córdoba, como Jaén, también la zona de Cádiz. Y bueno, en el último, como podéis comprobar, ya también Huelva incluso hay un atisbo. Ahora mismo en las 8 provincias de Andalucía pues tenemos información sobre la presencia de este vector. También la fuente de información son informes realizados por universidades de Zaragoza y de Murcia, y también nuestras propias trampas de muestreo en el último año hemos identificado también este vector. Bueno, una vez que tenemos constancia, bueno, que tenemos presencia de vector y que entendemos que está, bueno, pues que de alguna manera tenemos que trabajar en la vigilancia y control de estas enfermedades y de estos vectores, ahora vamos a ver un poco qué estrategias son las que se ponen en marcha para abordar estas enfermedades. Realmente el problema de las enfermedades transmitidas por vectores realmente es un problema que preocupa, uno de los principales problemas actuales que preocupan a nivel mundial. De hecho, bueno, pues tenemos estrategias que piensan a nivel global, tenemos estructuras marcos, como puede ser el documento de respuesta mundial para el control de vectores 2017-2030 de la OMS. También existe un marco estructural a nivel nacional con el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, donde hay un área temática dedicada a vectores transmisores de enfermedades, y el recientemente publicado Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de Vectores, perdón, enfermedades transmitidas por vectores del Ministerio de Sanidad, donde se abordan cada una de las enfermedades y de los vectores de acciones, etcétera, ¿no? Está muy bien, es un problema global, existen, digamos, estrategias y acciones generales, pero como hemos visto, realmente son muchísimos factores los que confluyen y se diferencian unas zonas de otras en las que existe digamos, un escenario distinto. Para ello está bien pensar de manera global, pero hay que apostar por una actuación de manera local, ¿vale? Y por ello, desde nuestra comunidad autónoma, bueno, el director general lo ha mencionado, queda poquito para publicar ese plan estratégico a nivel autonómico, donde se van a abordar enfermedades transmitidas por vectores tanto de mosquitos como de garrapatas como de flebotomos, pero sí tenemos ya en marcha el programa de vigilancia y control de fiebre del Nilo Occidental, donde se establecen una serie de herramientas e instrumentos para que de manera local se puedan establecer planes de una manera homogénea y con el objetivo de que se hagan actuaciones concretamente en el municipio, tanto a nivel de administración como también a nivel de la ciudadanía. Claramente el secreto y el éxito de que estas estrategias tengan final feliz, podemos decirlo de esa manera, es que exista esa relación importantísima entre los distintos actores, donde aquí el ámbito local y la ciudadanía juegan un papel fundamental.
Como ejemplo, quiero poneros el desarrollo y la experiencia que hemos tenido con la fiebre del Nilo Occidental. Comentar, bueno, pues afortunadamente es una enfermedad que el 80% es asintomático, solamente la tasa de mortalidad está por debajo del 0,1%. En este caso, bueno, es una enfermedad de declaración urgente en Andalucía, por lo cual un caso ya se considera alerta sanitaria y se ponen en marcha todos los mecanismos, tanto a nivel de medidas de salud pública sanitarias y no sanitarias, para frenar el brote. Es un virus, es un flavivirus en concreto. En Andalucía tenemos el linaje 1, y luego en Cataluña existe el linaje 2. Como vector hemos hablado que es el Culex pipiens, como veis está distribuido en toda España. No es un vector tan localizado quizás como otras enfermedades transmitidas por vectores que tienen una localización más concreta. Y bueno, dentro de su ciclo de transmisión, el ciclo, digamos, salvaje, vector, el mosquito y el ave, y cuando existe una amplificación de ese ciclo, pues el mosquito puede picar de manera accidental al humano o a los équidos, y ahí es donde se produce esa transmisión de la enfermedad. Bueno, comentaros que el punto de partida nuestro doloroso, y hay que decirlo, fue el brote que tuvimos en el año 2020, donde tuvimos 71 casos en humanos, bueno, pues casi todo, con 8 defunciones, centrados en las provincias de Sevilla y de Cádiz, ¿no? Los 2 municipios más afectados fueron Coria y Puebla. Bueno, pues ahí podéis ver las fotos de la cercanía de los arrozales que tenemos a la población. Y fruto de esa mala experiencia, pues nació el trabajo que hicimos con el programa de vigilancia y control de fiebre del Nilo Occidental. Como he dicho, me encantaría poder explicarlo con detenimiento, pero hoy se trata de darle la importancia al papel que juega el ámbito local y el papel que puede desempeñar el ciudadano. Entonces, en términos generales, simplemente me gustaría comentaros que tenemos una zonificación de riesgo hecha, ¿vale? Cuanto más colorado, obviamente mayor riesgo, ¿no? Como veis, está localizado en una zona concreta de la parte occidental, más bien de Andalucía. Cada nivel de riesgo está, digamos, fundamentado en una serie de factores y de valores. Para esa zonificación, esos factores se nutren de una vigilancia que hacemos de manera integrada, donde vigilamos el vector, se vigilan los caballos, se vigilan las personas. Tenemos esa integración de las vigilancias muy necesarias. Por otro lado, también nos coordinamos y actuamos entre administraciones con un enfoque de una sola salud, como no se puede hacer de otra manera. Y por último, bueno, pues esa zonificación de riesgo implica la adopción de una serie de medidas de salud pública, y os traigo 2 de ellas nada más, ¿vale? Porque el resto, bueno, son muchas más, pero como nuestros actores principales son el ámbito local y los ciudadanos, pues os traigo el Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial y ese plan de sensibilización y comunicación a la ciudadanía, ¿no? Bueno, en cuanto al Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial, es una herramienta de gestión que hemos incluido en el programa, porque al final nuestro interés es que los municipios de Andalucía tengan implantado un plan de control de plagas enfocado a vectores transmisores de enfermedad, como son los mosquitos, y en algún caso habrá municipios que tengan otros vectores. Tiene que ser un documento abierto, un documento que sea realista, que esté basado en la diagnosis y la vigilancia, por supuesto en el control integral de plagas, y lo que es el funcionamiento y digamos cómo ejecutarlo de manera correcta se lo voy a dejar, por supuesto, a Rubén, que es el siguiente ponente y que es el verdadero experto en esta materia, y os lo va a contar seguramente con muchísimo más detalle. Simplemente que sepáis que tenemos esta herramienta para que el ámbito local la pueda adoptar e implantarla en su ámbito, ¿no?, de trabajo. Por último, el plan de comunicación y sensibilización ciudadana. Bueno, aquí tenéis muchísimas de situaciones que nos podemos encontrar bueno, pues en cualquier municipio. Deciros que del 60-80% de los focos de cría de mosquitos están vinculados a ámbito privado. Entonces, por un lado, tenemos a las diputaciones, ayuntamientos, a través de los servicios de control de plagas, realizan su trabajo en ámbitos públicos, pero en el ámbito privado tenemos mucho que hacer, ¿vale? Y aquí es donde hablábamos del desarrollo tan importante que tienen este tipo de jornadas y la difusión de la información. Porque realmente estamos hablando que el 60-80% de los focos son en zonas privadas. Una piscina que no está tratada,
acumulaciones de agua, incluso en juguetes abandonados, en neumáticos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este plan de comunicación y sensibilización ciudadana? Pues utilizar todo este tipo de herramientas, como ha explicado Marina, a las que, por supuesto, y con gran interés y con gusto adoptaremos todas las que está trabajando también, las que hoy vamos a visualizar todos en un ratito, ¿vale? Para llegar al ciudadano desde todos los puntos de vista, ámbito local, desde la administración general, desde sociedades científicas, desde todos los puntos de vista. Al final, lo que entiendo yo que nos debe quedar claro como ciudadano, ¿no? Y un poco lo que te puedes decir uno cuando se mira, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Entonces, bueno, en esos pasos, lo primero es pues, identificar focos larvarios en mi domicilio, ¿vale? Y eliminarlos, ¿no? Bueno, pues tan fácil como vaciar el agua, a lo mejor de determinados recipientes, ¿no? Puedo proteger mi salud y la salud de la población que está en mi entorno, pues siguiendo las recomendaciones pues, de los vídeos, de la información que da la administración, sociedades científicas, etcétera. Como por ejemplo utilizar bueno, pues repelentes, mosquiteras, etcétera, ¿no? Ahora los aportaremos, no voy a entrar porque con los vídeos va a estar mucho mejor explicado. Por supuesto, informar a la administración local. Hay veces que se adoptan medidas o se identifican focos, bueno, pues también vamos a ponerlo en conocimiento de la administración local para que también actúe en el entorno también, ¿no? Y no nos ciñamos solo nosotros localizamos algo, intentamos o no lo ponemos de manifiesto, ¿no? Sobre todo porque esto, como hemos visto, puede proliferar, ¿no? Pues mejor zanjarlo, ¿no? Fomentar la ciencia ciudadana. Cuanto más información tengamos de dónde se encuentran los mosquitos, mejor podemos actuar, ¿no? Y más partícipes somos todos. Y por último, que creo que es un poco el que más trabajo nos puede costar, pero que tenemos que hacer un gran esfuerzo, es adoptar estos hábitos de prevención y protección como una costumbre, ¿vale? Estamos dando los primeros pasos, pero al final tendremos que llegar ahí, ¿no? Introducirlo en nuestro ADN. Bueno, y por último, yo, como reflexiones, simplemente, bueno, pues el cambio climático, lo hemos dicho que ejerce un profundo impacto sobre vectores y reservorios, provocando cambios en las incidencias de las enfermedades transmitidas por vectores. La temperatura y las precipitaciones son los factores más relevantes en el cambio climático que afecta a estos vectores y reservorios. Y ese cambio climático forma parte de un cambio ambiental global, con otros factores que también actúan. Hay que pensar globalmente, pero hay que actuar de manera local, clave de éxito. Y la administración local y la ciudadanía somos protagonistas, ¿no? en ese actuar de manera local. Os traigo, bueno, como última imagen, en el año 2020, cuando os he comentado que tuvimos el brote, teníamos 71 casos y 8 defunciones, y este último año, tras la aplicación del programa, y bueno, no solo el programa, evidentemente hay otros condicionantes, pero esa sinergia, ese trabajo en equipo, bueno, pues sin duda ha sumado a que cada año, pues afortunadamente, vayamos disminuyendo los casos, y esperamos seguir haciéndolo con esta enfermedad y con el resto de enfermedades transmitidas por vectores. Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias, y tenéis un correo electrónico para cualquier cuestión que queráis comentarnos,